Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa Room Service en la Selva Global. Es un placer, como siempre, poder conversar, discutir y analizar con ustedes los temas internacionales con un toque de humor cuando es posible y con alguna literatura al final del programa para que ustedes se entretengan y los temas profundos que tocamos aquí se alivianen un poco. Esta semana ha sido una semana muy importante, entre otras cosas porque, como vamos a ver ahora en un video, hubo dos cosas relevantes. Primero y principal, a pocos días de la visita de Trump a Beijing y del encuentro con Xi Jinping, viajó Putin a Beijing. Y el 18, 19, si no me equivoco, de la semana pasada, tuvo reuniones con Xi del mismo nivel, de alguna manera equiparándose con el nivel de Trump, lo cual me imagino que quizás haya causado alguna irritación por el lado de Trump, pero una gran satisfacción por el lado de Putin. Lo cierto es que hay una diferencia entre las dos visitas. En la visita con Trump, con una delegación de CEOs de grandes corporaciones muy importantes, no se concretó ningún tipo de acuerdo significativo, está todavía por verse cómo se va a avanzar. En la visita de Putin, al contrario, no solamente se firmaron 40 documentos de acuerdo, la visita de Putin respondía además a 25 años de la firma del Acuerdo de Buena Vecindad y Cooperación entre Rusia y China. Y en esta ocasión se firmaron 40 documentos, se avanzó en promover la construcción de un ferrocarril que conecta la parte transiberiana a través de Manchuria con las ciudades portuarias de China, más occidente, las ciudades de la zona más urbana de China, más desarrollada. Y por otro lado, parece que sí se ha avanzado en la construcción del gasoducto El Poder de Siberia 2, que es fundamental para China en términos de recibir más gas y para Rusia en términos de vender más gas. Y estaba un poco paralizado porque China estaba indecisa sobre si valía la pena esa gran inversión que implica la construcción del gasoducto. Bueno, eso fue la semana pasada. Vamos a ver ahora un poco mi análisis sobre la reunión, quizás repitiendo algunas de las cosas que acabo de decir, y después, en el mismo video, vamos a escuchar a Alexandra Sitenko, que es una analista política e investigadora independiente que vive en Berlín, que es originaria de Kazajstán y que maneja muy bien los temas de Rusia, la geopolítica de la relación de Rusia con Eurasia, la relación de Rusia y Eurasia con el sur global, y va a hablar en esta entrevista que le hacen en CNN sobre básicamente si realmente Putin está debilitado y la economía rusa está enfrentando algún tipo de riesgos inmediatos, en tanto esto es lo que permanentemente plantea la prensa occidental. Entonces, vamos a ver el video con las dos entrevistas. El video es de CNN, de un programa de CNN, donde me entrevistan a mí y después a Alexandra Sitenko, a quien agradezco que me haya dado el permiso para reproducir su entrevista. Andrés, ¿en qué posición llegaron ambos mandatarios a esta cita? ¿Ves que acá podría haber una relación desbalanceada, como analizan algunos, entre China y Rusia, dada la dependencia que está teniendo Rusia de la economía china? Bueno, evidentemente hay una relación asimétrica a pesar de todas las declaraciones
de la amistad sin límites, la cooperación, la alianza estratégica que configuran entre ellos. No es una alianza militar, hay que aclarar, una alianza en términos de cooperación, básicamente. Pero yo creo que a veces hay que ir un poco más allá de la visita y ver cómo ha venido desarrollándose este vínculo entre Rusia y China. En primer lugar, Putin va a Beijing porque están celebrando 25 años de la firma del acuerdo de buena vecindad y cooperación entre los dos países. Y esto significa que tienen 25 años y casi 40 visitas, creo que, de Putin, sí, de por medio en términos de la convergencia entre estas dos potencias. Y el otro elemento que hay que tener en este contexto, tener en cuenta en este contexto, es que Putin llega después de Trump, con lo cual queda como en el mismo nivel, los tres quedan como en el mismo nivel en cuanto a su característica de potencia de carácter global. Putin debe estar muy reconocido por eso. Pero, ¿crees, bueno, si vemos que los tres llegan, o sea, se ven de manera pareja, es indiscutible que China acá parece ser el país que proyecta la estabilidad, teniendo estos dos líderes que van al país con una semana de diferencia? Al parecer acá hay un músculo diplomático importante de China, ¿o no? Importantísimo, es un músculo que se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas con mucha cautela, mucha prudencia. China no se mete en aventuras, China no hace declaraciones rimbombantes, China cuida muy bien cómo se maneja en estos términos, pero hay una cosa cierta en cuanto a la relación con Rusia, más allá de las asimetrías en el plano económico que puede haber, a pesar de que en realidad en este momento el superávit comercial está a favor de Rusia, lo cierto es que esta es una relación que se ha ido construyendo a través de 2 décadas y media, pero no solamente en términos de lo que es la relación bilateral, sino también la configuración en el ámbito euroasiático de un entramado institucional por parte de los dos actores, China y Rusia. Y el ejemplo más patente es la Organización de Cooperación de Shanghái, que agrupa a todos los países prácticamente del ámbito euroasiático e inclusive a Irán. Entonces, en este contexto hay que tener en cuenta que esta ha sido una construcción progresiva de la cooperación que se inicia en torno a la cooperación contra el terrorismo y termina siendo una cooperación multidimensional en distintos aspectos, pero que involucra a países del Asia Central, a Mongolia, en fin, a Irán, como estaba mencionando, con lo cual hay como una plataforma creada en Eurasia que excluye a Occidente, que excluye a los europeos, que excluye a Estados Unidos y que de alguna manera constituye una, si usted quiere lo podemos llamar, una retaguardia estratégica tanto para Rusia como para China. Y en términos de Rusia eso fue fundamental porque en el momento en que empezaron las sanciones por la guerra de Ucrania y todas las restricciones del comercio con, particularmente en el ámbito de los combustibles, con Europa, bueno, Rusia reorientó ese comercio hacia China. Y de hecho, bueno, 2 puntos me parecen muy importantes en términos de conectividad que se han venido discutiendo, es la construcción de la extensión de un ferrocarril que viene por Manchuria, y entre Rusia y China, y en segundo lugar la discusión que no sé a qué ha llegado todavía de la construcción del Poder de Siberia 2, que es un gasoducto que viene de Siberia, ¿no? Vemos, de hecho, se creía o se hablaba de que iban a conversar respecto de esto, que Rusia estaba impulsando entonces concretar este proyecto, pero vemos que China todavía no avanza en ese sentido. ¿Por qué habría cierta reticencia desde China para ya concretar este gasoducto? Bueno, yo creo que va a haber un cambio en ese sentido porque China sí necesita de los combustibles fósiles. De hecho, la venta de petróleo de Rusia en el primer trimestre de este año a China se incrementó en un 15%. ¿Por qué? Bueno, por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, por donde venía gran parte del combustible para China. Entonces, yo creo que va a haber una reconsideración
de China con respecto a la construcción de este gasoducto. Lo que pasa es que el gasoducto requiere de muchísima inversión. Y ahí yo creo que China está haciendo su balance de si se ubica o no, si se compromete o no con la construcción del gasoducto. Andrés, hubo un informe del Financial Times que dice que el presidente de China, en la visita que realiza Donald Trump la semana pasada, le habría comentado que Vladimir Putin podría lamentar algún día haber invadido Ucrania. ¿Tú crees que esta declaración pudo haber sido así y qué implicaría el decir esto? A ver, lo que hay que tener en cuenta, yo no sé si se dijo o no se dijo, lo que sí sé que procede de una fuente de fuentes estadounidenses, esa información. Entonces, como todas las tres partes que estamos hablando aquí, Estados Unidos, China y Rusia tienen sus propias narrativas que promueven a través de todos los medios informativos que pueden y a veces sin que tengan fundamento. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Lo que sí es altamente probable que China influya sobre Rusia para cerrar este capítulo de la guerra con Ucrania. Y esto vamos a ver cómo reacciona Putin, pero yo creo que está en condiciones en donde ya hay reiteradas veces ha dicho que sí quiere llegar a algún tipo de acuerdo, y la dificultad es básicamente la discusión del tema territorial entre Rusia y Ucrania por razones del avance ruso, ¿no? ¿Y tú cómo ves que esta invasión que realiza Rusia a Ucrania, ¿tú crees que China le sirva como una lección para el tema que mantiene con la isla de Taiwán? Yo creo que China está mirando con suma atención y estudiando no solamente lo que pasa con Ucrania, en el caso de la operación especial rusa, sino lo que pasa también con Irán, en el caso de los Estados Unidos. Y está tomando nota para ver cómo todo eso le puede servir en la eventualidad de que decida incorporar a la fuerza a Taiwán a la República Popular China. ¿Estaría tomando nota de que quizás no es una buena idea? Quizás sí, o quizás todo lo contrario, tomando nota de cuáles fueron los errores respectivos, tanto en el caso de Rusia como de Estados Unidos, para ver de no cometerlos en el caso de tener algún tipo de operación con respecto a Taiwán. Andrés, deberíamos leer algo en que hoy día sí habla entonces de la guerra en Irán, pero no se refiere a la guerra en Ucrania. ¿Deberíamos leer algo en esas declaraciones? ¿Con respecto a la guerra en Irán? Sí, que hoy día en las declaraciones con Vladimir Putin, él critica y ha sido crítico de la guerra que Estados Unidos comienza con Irán, pero no así respecto de la invasión rusa a Ucrania. No, eso está claro. Y la posición de China y de Rusia con respecto a la guerra de Estados Unidos contra Irán, Israel, Estados Unidos contra Irán, es bastante convergente en el sentido de que ambos se oponen, tratan de buscar proponer algún tipo de salida pacífica. China ha estado más activa, particularmente porque las reuniones en Islamabad para negociar un cese al fuego y un avance en el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán fueron hasta cierto punto influidas de una forma decisiva por China, porque Pakistán es un socio de China en algún sentido. Y entonces hay una expectativa por ese lado de los dos, y convergen en la necesidad de que el tema de la guerra con Irán no siga progresando. Ahora, yo diría que de todas maneras Rusia debe estar haciendo sus cálculos, porque el cierre del estrecho de Hormuz le ha redundado en unos beneficios económicos enormes que le permiten sostener el esfuerzo de la guerra con Ucrania. Eso no hay que descartarlo. Ahora, desde el punto de vista retórico, ambos países han estado muy claros con respecto al cuestionamiento del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, atentando contra la soberanía, la necesidad de reconocer la existencia de un mundo multipolar. Y lo que queda en el tintero, hay otros temas, digamos, de la narrativa, pero lo que queda en el tintero, y yo lo quiero resaltar, es algo que deben haber hablado Xi con Trump, sí lo hablaron,
y que Xi va a tener que hablar con Putin, y es cómo se va a producir la renovación del acuerdo START de no proliferación nuclear. Porque ahí hubo un debate muy fuerte, una discusión, yo diría, un desacuerdo entre Putin y Trump con respecto a cómo se va a renovar ese acuerdo que era bilateral, sin incluir a otras potencias nucleares, entre ellas justamente China. Y ahí hay toda una negociación en torno a si China entra. Rusia dice que si China entra también tiene que entrar Francia y Gran Bretaña porque son potencias nucleares, y esto tiene paralizado la renovación del acuerdo de no proliferación. Bueno, es importante lo que señalas, hay que tener un ojo puesto en aquello. Andrés Servín, se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero siempre es muy interesante hablar contigo respecto de estos temas. Que estés muy bien y muy buenas noches. Gracias por estar en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y para continuar entonces con este análisis, vamos a tomar contacto ahora con Alexandra Zhitenko. Ella es analista política, especialista en geopolítica en Eurasia y la política exterior de Rusia. Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alexandra, ¿está Rusia en una posición debilitada después de 4 años de guerra con Ucrania? Bueno, aquí el panorama es mixto, ¿sí? No se puede decir ni claramente sí o no. Voy a empezar con lo económico. En lo económico, bueno, hay varias dificultades, ¿sí? Por ejemplo, hay inflación elevada, y para frenarla, el Banco Central ruso en el año pasado, hace 2 años, elevó muchísimo la tasa de interés, y eso provocó enfrío de inversión privada, perjudicó empresas civiles, provocó descontento entre la clase empresarial rusa. Bueno, también la economía rusa, hay que decir, la economía rusa depende cada vez más del gasto militar. Si hay crecimiento moderado de 1 o 2%, pero ese crecimiento depende en gran medida al gasto, a la economía militar, ¿sí? al gasto militar. Sí, el desempleo es bajo, pero hay escasez laboral severa porque muchos hombres están en el frente, y sanciones también ponen dificultades, sobre todo para la innovación tecnológica. Pero hay que decir que Rusia no está al borde de quiebra estatal ni al borde del colapso económico, está muy lejos de esto. Sí tiene problemas económicos, pero los problemas los tiene todo el mundo actualmente, ¿sí? Como la inflación alta, el crecimiento ralentizado, eso afecta a todo el mundo. Y bueno, Rusia económicamente puede aguantar. Lo que sí se nota es el descontento, es el creciente descontento dentro de la población rusa. Yo no diría no tanto con la guerra también, porque la guerra cada vez les pone más, le pone más incómoda, ¿sí? más dificultades también a la población. Por ejemplo, la mayor parte del territorio ruso está al alcance de los drones ucranianos. Y yo veo mensajes de mis amigos en Rusia que dicen, por ejemplo, que tienen miedo de las sirenas, que están cansados de escuchar las sirenas, no todos los días, pero frecuentemente, mucho más frecuentemente que antes. Entonces la vida sí complica la vida de la población, también el bloqueo del internet, el coste de la vida elevado. Eso eleva el descontento, y gran parte, o sea, más de 60% de la población está a favor de una salida diplomática de esta guerra. O sea, gran parte, sin duda, mayor parte de la población quiere que la guerra termine cuanto antes. Alexandra, ¿y este descontento social es un argumento suficiente para Putin para ya comenzar a cerrar este capítulo? Mira, el descontento, sí, hay descontento, hay deseo de que la guerra termine, pero al mismo tiempo hay deseo de que la guerra termine con un resultado favorable para Rusia, claramente. O sea, la población no aceptaría una salida negociada
que deje a Rusia en una posición debilitada, ¿sí? Más debilitada que antes de la guerra. Putin, por su lado, él sí está atento, o sea, él no desprecia completamente la opinión de la población, él sigue, y es por eso que hay también encuestas en Rusia, sí se puede decir, bueno, qué tal crédulas son, porque muchas personas también tienen miedo de expresar su opinión honestamente, sí, directamente. Sin embargo, hay encuestas, y esas encuestas también se hacen porque también se presta atención, incluso el presidente sí presta atención a esas encuestas. Y yo creo que no es el factor principal para Putin, pero es un factor que no puede ser ignorado. Alexandra, nos hablabas de los drones. Hemos visto en los últimos días ataques de Ucrania hacia Rusia con drones. Vimos la celebración del Día de la Victoria, que también fue mucho más contenida que en años anteriores por la amenaza de estos drones. Vemos que Ucrania entonces está aprovechando mejor la situación y en una posición más fuerte que antes. Bueno, Ucrania sí ha perfeccionado la guerra de drones durante esos años. Rusia también avanzó, sí, al principio no estaba más atrás, por atrás de Ucrania, pero Ucrania ha perfeccionado esa guerra, ha aumentado la producción, ahora está planeada producción de drones de largo alcance junto con países europeos, por ejemplo, con Alemania. Sin embargo, hay que decir que Rusia sin duda tiene medios, tiene armas que podrían provocar una destrucción masiva. O sea, no estoy hablando de armas nucleares, estoy hablando de armas de armamento convencional. Tiene varios misiles de largo alcance, misiles tipo Oreshnik, Sarmat. Tiene varios que no ha usado de manera frecuente. Y es también la cuestión que los llamados halcones en Rusia, la fracción más, el grupo más radical, se preguntan por qué Putin no lo hace. O sea, ¿por qué no lo hace y no simplemente no pone fin a la guerra con una destrucción, sí, provocando una escalada mayor en esta guerra y así poniendo fin a esta guerra? O sea, Rusia tiene medios. Y, por ejemplo, esta declaración reciente de Putin de que cree que la cosa está terminando, bueno, se debe a varios factores. Se debe, creo yo, por un lado a la presión interna. Él siente el ánimo de la población, que el ánimo se está bajando, el descontento crece. También hay esos grupos, esos halcones, esos grupos radicales que cada vez dicen, pero ¿por qué no escalas? ¿Por qué no escalas? Deberíamos escalar para que ellos tengan miedo y para que vean que vamos en serio, que vamos en serio. Segundo, la guerra es básicamente una guerra de desgaste y no tiene sentido, realmente no tiene sentido lo que está pasando en el campo de batalla, porque la línea del frente prácticamente no se mueve, no se cambia. Pues yo creo que a eso se debe, y también, sí, a la guerra de drones, que también muestra que ni Rusia ni Ucrania no tiene una ventaja clara, y que no van a tener esa ventaja al paso actual. Si la guerra continúa al paso actual, no van a tener ventaja. En realidad, esa guerra no tiene solución militar. O sea, tiene una solución diplomática o una escalada masiva, con una destrucción mutua bastante significativa. O sea, hay esas dos vías. Y por lo menos es bueno que Putin muestre su disposición para evaluar la vía diplomática, para seguir la vía diplomática. Alexandra, hemos visto que Donald Trump también ha intentado esta vía diplomática, le ha costado también roces importantes con el presidente de Ucrania. ¿Tú ves factible que podríamos entrar entonces a una vía diplomática? Ojalá que sí. Bueno, yo veo una posibilidad todavía para este año,
Ojalá que sí, porque eso sería lo más prudente. Porque digo, si no se entra en una fase diplomática seria, de forma estructurada y de forma ordenada, o sea, de forma a través de un acuerdo mutuo, que todos bajan su retórica, primero, o sea, primero hay que deescalar retóricamente, o sea, bajar la retórica radical que habla de una, no sé, una derrota estratégica, que habla de imágenes de enemigos, que dice que Rusia no es nuestro enemigo interno, o que Rusia dice lo mismo sobre el occidente, sobre todo países europeos. Hay que bajar la retórica, entrar y mostrar retóricamente que están todos dispuestos a hablar, que están dispuestos a dejar de lado sus exigencias máximas, sus demandas maximalistas y entrar en diálogo. Si esto no sucede, entonces esta guerra va a escalar de una manera masiva. La primera escalada, o sea, y ahora todavía no sabemos cómo Rusia va a responder al ataque reciente de Ucrania sobre Moscú, Sí. que fue un ataque sin precedentes en esa guerra y que mató incluso cuatro personas y varias se dejaron heridas. Entonces, si eso no pasa, entonces los casos como este se van a repetir. Y en algún momento Rusia sí va a responder, va a dar una respuesta con lo que tiene, con los misiles que acabo de mencionar. Y esto ahí no sabemos si se podrá controlar esa escalada o no. Ojalá que sí, pero no hay garantías. O sea, en este caso entraríamos en una fase peligrosa similar a la de octubre de 1962 en la crisis de misiles en Cuba. Bien, ustedes ven que las fichas se están moviendo en el gran tablero internacional, particularmente con esta visita de Trump a Beijing, la gran recepción que tuvo, la visita de Putin a Beijing, la gran recepción con resultados concretos que tuvo, en donde se reafirmó la la amistad sin límites en el marco de la alianza estratégica entre Rusia y China. Y tendríamos que ver cómo esto se contextualiza con lo que está pasando, lo que está pasando hoy en día y ha pasado en el resto de la semana a nivel mundial. Mire, quizás lo primero que hay que decir es lo que tiene que ver con la guerra en Irán, porque todo el mundo está pendiente. Eh, Se ha avanzado aparentemente en un acuerdo, no es un acuerdo definitivo y es más, Trump dice que no hay que apurarse, que eso puede demorar. En principio se está especulando con unos 60 días para poder avanzar en concretar el acuerdo como tal, pero en el interín sí parece que hay consenso para desbloquear el estrecho de Hormuz, por un lado. Por otro lado, quizás levantar algunas sanciones económicas que existen contra Irán y dejar el tema más candente, que es el desarrollo nuclear de Irán, para estas conversaciones en los próximos días. En todo caso, se vislumbra la posibilidad de un acuerdo de paz y del fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y ahí hay un tercero en discordia que queda un poco mal parado, que es Israel, porque dentro de este acuerdo se plantearía también que cesaran las hostilidades definitivamente entre Israel y el Líbano. Netanyahu ha reaccionado en forma bastante negativa con respecto a esta posibilidad y de hecho el gran obstáculo en cualquier tipo de acuerdo entre Israel y el gobierno del Líbano es el factor Hezbollah, que sigue estando presente. Entonces, tenemos un cuadro que avanza aparentemente positivamente en términos de un acuerdo que pacificaría Medio Oriente, inclusive con la participación de los países del Golfo Pérsico, que está mediado por Islamabad, por Pakistán específicamente, y tenemos por otro lado algunos puntos de
gran dificultad a resolver en este proceso. Eh, y quizás hablando de Pakistán, lo que eh, es importante resaltar también es que en estos días hemos visto la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la India. Y este es un movimiento nada extraño. Como ustedes bien saben, la India y China mantienen toda una serie de puntos conflictivos, tanto desde lo territorial como hasta distintas tensiones en torno a Cachemira, y al hecho de que Pakistán es un aliado fundamentalmente de China y está en confrontación con la India. Pero la visita de Marco Rubio más que nada viene para aplacar un poco las tensiones que surgieron entre Nueva Delhi y Washington. Y las tensiones surgieron porque la administración Trump ha estado jugando con el tema de subida y bajada de los aranceles a los productos que se importaban de la India. Estados Unidos es un gran mercado para la India, pero también la India tiene una interconectividad, una interconexión, perdón, una interdependencia, para decirlo más precisamente, desde el punto de vista económico con China, y siempre ha jugado al el multialineamiento. A pesar de que está en los BRICS, se ha acercado a Estados Unidos, está en el Quad, que es un acuerdo de seguridad en el marco del Indo-Pacífico, donde participan Estados Unidos, la India, Australia y Japón. Y de alguna manera el Quad se ha venido debilitando, ha habido menos reuniones, menos articulación, a pesar de que ha habido algunos ejercicios militares conjuntos, y esto evidentemente es parte de la preocupación de Estados Unidos que justifica la visita de Rubio y la necesidad de restablecer la relación con la India, porque cuando Estados Unidos presionó a la India para que dejara comprar crudo ruso, la promesa era que lo iba a proveer que eso se iba a sustituir con el crudo que venía de los países del Golfo Pérsico. Pero el bloqueo del estrecho de Hormuz implicó que la India tuvo que volver a Rusia a comprar crudo, y Rusia le dijo, sí, pero esta vez, ahora sí, al precio del mercado, no con el descuento que le dábamos antes. Entonces, todo esto es un cuadro extremadamente complejo que se está moviendo en esta transición de un orden global a otro, que tenemos siempre claro como referente. Y para cerrar, lo que es necesario mencionar es que no es, a mi manera de ver, no es casual que después de la visita de Putin a Beijing, inmediatamente y en retaliación por los ataques ucranianos que llegaron hasta Moscú, Rusia lanzó este fin de semana una ofensiva tremenda sobre Ucrania y particularmente sobre Kiev, la capital, con sus misiles hipersónicos Oreshnik. Y obviamente esto tiene que ver con una ofensiva que puede preceder algún tipo de ofensiva terrestre. Hay algunos analistas que dicen que ahora Putin está en una posición que no solo quiere los territorios que ya Rusia ocupó en Donetsk y Lugansk, en el Donbass, sino que va a tratar de llegar a Odessa y quién sabe, quizás a Kiev. Bueno, son todas interrogantes que nos quedan, que vamos a seguir analizando. Yo les quiero anticipar que la semana que viene yo voy a estar de viaje, voy a estar presentando mi libro en España y vamos a tener un programa precocinado, si ustedes quieren, que vamos a pasar con una entrevista muy buena que estamos posponiendo, una entrevista con Eddie Kaufman de Israel sobre la situación en Medio Oriente, los temas de resolución de conflictos y inclusive lo que está pasando en Cuba, porque hemos trabajado con él en las relaciones Cuba-Estados Unidos durante un tiempo. Bueno, dicho todo esto, vamos a cerrar la otra mirada y me gustaría, desde luego, celebrar a algunos de nuestros amigos que nos apoyan, entre ellos
obviamente, vinos consentidos, que siempre me probé de algún blend o de algún vino atractivo, como el que estoy degustando en este momento previo al almuerzo. Y, en segundo lugar, bellota y caviar, que probé de delicatessen de todo orden, en particular de caviar, para aquellos que pueden afrontarlo y eventualmente los que disfrutamos de eso y hacemos un esfuerzo de vez en cuando de darnos el gustito. Eh, Dicho esto, tengo que promocionar también nuevamente mi libro, que ustedes ya conocen, que se llama Room Service en la Selva, como el programa, pero sin la parte global, y que es un libro de relatos. Y por eso a continuación, la presentación del libro se hizo el miércoles pasado en el Bar Presidente, y por eso a continuación vamos a pasar lo que dije en esa presentación, más que nada para que se diviertan, porque es una presentación divertida, antes de pasar a la lectura de un relato. 400 páginas escritas, pero... Sí, pero ahora se van a divertir, amigos. Pero como ya me dijeron que... O sea, yo me quedé muy conmovido con lo de macho. Bueno, buenísimo. Miren, escribí porque la verdad que no me acuerdo de todo, yo no soy bueno para los stand-up, así que voy a leérselo. Y empieza con decir buenas noches. Gracias por venir. Si se quedan dormidos, no importa. El libro viene con un... Dudo que se quede dormido con lo que dice. Con un insomnio. Para los que no se hayan enterado, me llamo Andrés Servín, esta es la presentación de Service en la Selva. Me imagino que ya están al tanto. Y sí, el título es un oxímoron. Es como decir político honesto o decir optimista escéptico, que no son. Pero el título lo dice todo. Vos crees que vas a la selva, pero aspirás a terminar en un hotel de 5 estrellas. Sin embargo, este libro no es una guía de viajes. Es lo que me pasa cuando hablas un par de idiomas, tenés memoria larga y cero autocensura. Hablo ruso, sí, lo suficiente para seducir mujeres en San Petersburgo. Para que me echen de un bar en Moscú. Las dos cosas son logros. También hablo francés, pero como para que el mozo parisino te pida que mejor hables en inglés. Y mandarín, pero solo con gestos. Empecemos por Rusia, porque ahí empezó mi educación sexual y mi educación política. En la URSS era lo mismo. También entre los exilados, entre los que yo me crié. Aunque para mí fue más educación sexual que política. En Moscú aprendí que niet significa no, pero si lo decís con vodka adentro, significa vamos a ver, hasta que terminás a los abrazos, a las piñas o dormido en el sofá. En San Petersburgo aprendí que podés enamorarte en el Hermitage mirando a una chica 20 minutos y ella te mira 10 segundos y se va con un tipo que toca la guitarra de 7 cuerdas. La ciudad es hermosa, fría y llena de mujeres que te miran como si fueras a pedirles asilo político. Yo lo pedí, me dijeron que volviera con menos acento y con más rublos o mejor dólares. Eso es Eros y Tánatos en mi vida. Te enamorás en un palacio zarista y ella te entierra vivo con una frase en ruso que suena a poema y en realidad significa no vuelvas. La Guerra Fría me dejó dos cosas: paranoia y un gusto por las rubias que leen a Bulgakov. No sé cuál fue peor. Después viene el Mediterráneo, que es donde la Guerra Fría se tomaba vacaciones. En las islas griegas descubrí que los griegos inventaron la democracia, la filosofía y el arte de cobrarte 12 euros por un frappé. Me enamoré de Ibiza, pero me volví a enamorar en Mykonos, con una quemadura de sol
que se expandía como un mapa de la OTAN. ¿Se entienden de qué estoy hablando? Y diplomáticos. Alcancé a vivir Ibiza en los 70, con medias verdades. Desnudo en cada don, ácido que no era ácido, gente que te decía paz y amor y después te robaban las sandalias. Y lo que pasó ahí, mi esposa lo descubrió cuando le conté el cuento del capítulo 22, por eso tiene que comprar el libro. Y me empezó a mirar distinto. Yo también me miro distinto, gracias Ibiza. París es donde intenté ser intelectual. Hablando de Sartre con una camarera que me dijo, Monsieur, si vous voulez de la filosofía, el menú está atrás. Y tenía razón, una francesa rompió mi corazón y me hizo dormir en el suelo, sin ella. Y el tan amado y temido Caribe, ron, calor y la convicción de que podés bailar salsa, reggae, calipso, lo que se te ocurra, pero te filman, y eso es peor que cualquier ex. Ahí entendí por qué Hemingway escribía Borracho, sobre un Caribe que da miedo. Mucha playa, mucho sol, mucha palmera, y las irrefrenables ganas de quedarte para siempre. China, Huilín, ríos y colinas de Kars, neblina, y yo intentando seducir a una guía exótica, y terminé con un tratamiento de acupuntura por error. Del desmayo recién me recuperé en Hong Kong. Salí caminando mejor y con 3 agujas menos en el ego. Cambridge, Massachusetts. Fui a enseñar y a aprender y terminé discutiendo de amor con una profesora de Harvard que no había besado a nadie desde Woodstock. Le di mi libro. Ahora no me respondo los mails. Creo que en realidad era un profesor camuflado pero políticamente correcto. Y luego viene la familia, porque no podés huir de la selva si naciste negra. Más si las mujeres de tu familia son de acero inoxidable. Y cuando me preguntan de dónde vengo, digo que de mujeres que convirtieron la escasez en fiesta, el miedo en chiste y el adiós en ya verás cómo volvemos. Mi tía abuela, muy suelta de cuerpo, creía que la ayahuasca es un té digestivo y lo combinaba con foie gras. Mi abuela materna odiaba a los comunistas, pero hablaba todo el tiempo de San Petersburgo y de cómo conoció al zar. Mi abuelo también, pero sin perder la dignidad y sin olvidar la guerra civil. Fue zarista y nunca cambió de idea o de bando, solo cambió de supermercado. Mi infancia fue en Buenos Aires, donde los amores y las separaciones vienen con Piazzolla de fondo y deuda en el café de la esquina. Y en Córdoba, donde comencé a sospechar que el sexo era más que mirar. Y fue en mi exilio en Caracas donde aprendí que si sobrevivís a una cola en la autopista o a una noche de bares bailando salsa y tomando ron, podés sobrevivir a cualquier ruptura. Basta con poner una moneda en la rocola y seguir tomando ron. Como dicen los venezolanos, matás el guayabo y sobrevivís a cualquier suerte. Este libro tiene de todo: viajes, aventuras, herejías, mujeres. Hay mujeres que me cambiaron la vida, hay otras que me cambiaron el pasaporte, me dejaron pulido. Hay sexo, hay muerte y conversaciones de madrugada sobre si el amor existe o si es un invento de las aerolíneas para vender asientos juntos. Eros y tánatos compartiendo cariño. Hay pérdidas, perdí pasaportes, plata, dignidad y una vez una ushanka en el metro de Moscú. El sombrero era auténtico, yo no tanto, pero me hacía el ruso. Hay sufrimiento, tanto por lo que fue como por lo que vendrá, tanto por la culpa de lo que ya me mandé al estómago como por la ansiedad por lo que voy a poder comer después. Yo no tengo relaciones tóxicas, yo tengo relaciones con el postre que me van a dar. Al final, la selva no está en China, ni en el Caribe, ni en Rusia, ni siquiera en el Amazonas. Está en tu casa cuando llega tu ex con su nuevo novio. Está en tu cabeza a las 4 de la mañana preguntándote por qué sabes decir te quiero en ruso, francés y serbio, pero no se lo dijiste a la persona indicada. Y si tienes suerte, en esa selva hay room service. Aunque tarde 45 minutos, te traiga algo que no pediste y te lo cobre en afecto, culpa y arrepentimiento. Y cuando hablo de las mujeres de mi vida, hablo de varios milagros. Mi madre, que convirtió la escasez en cena caliente y la porfía en orgullo. Mis abuelas, que cruzaron siglos y océanos con una maleta y una receta y me dejaron claro que sobrevivir no es romperse,
es barrer los vidrios y seguir poniendo la mesa como si nada. Y hablo de la que nunca se ha ido del todo y que me dejó marcado para siempre. De las que estuvieron y están al pie del cañón cuando ella se fue. Las mujeres que me criaron, que me empujaron y que me rodearon. Si este libro tiene algo de valiente, es de ellas. Yo solo pedí room service y evité que ellas me cortaran el paso cuando estaba por ir al baño. Gracias, señor, por bancarme con este nuevo libro, sin mandarme a hacer terapia. Mejor parte. Aunque quizás hubieras debido. Gracias a todos ustedes por venir este miércoles a escucharme hablar de mí mismo. Ese sacrificio ya los mete en mi lista de favores impagables y en el grupo de gente con paciencia de santo. El libro está atrás. Cómprenlo o róbenlo, total, como en la Guerra Fría. Si no te descubren, no pasó. Gracias. Bueno, y como les habíamos prometido, siempre terminamos con un relato que también tiene un tono humorístico, como mi presentación del libro, y que espero que ustedes disfruten. El relato se llama, en realidad no es relato, son instrucciones para llorar correctamente. No soy de lágrima fácil, pero creo que para llorar hay que hacerlo correctamente, casi a borbotones. De ahí mis recomendaciones al respecto. Si, por ejemplo, su pareja lo abandonó intempestivamente, diciéndole que necesita más espacio o un tiempo para pensar la relación, que, entre comillas, no es usted, sino que es ella, cierro comillas, usted se va a sentir acongojado y tal vez tenga ganas de llorar. Sabe que es el fin, pero puede que no le resulte fácil soltar las lágrimas para aliviar la situación y para reducir la congoja. De manera que le voy a dar una receta para llorar correctamente. 1. Vaya al supermercado, almacén o chino más cercano. 2. Compre 2 kilos de cebollas, de preferencia grandes. 3. Llévelas a su casa y ubíquese en la cocina. 4. Deshaga la bolsa de plástico que contiene las cebollas. 5. Ordene las cebollas frente a usted. 6. Tome un cuchillo afilado y pele parte de las cebollas. Puede usar una tabla o un plato grande. 7. Comenzará a sentir que va a llorar. 8. Pique las cebollas peladas una a una en trocitos lo más pequeños posibles. 9. Empezará a llorar y a moquear. 10. Sórrase los mocos. 11. Con la mano que ha cortado las cebollas, refriéguese los ojos. 12. Ya ha comenzado a llorar bien, lo está haciendo a raudales. 13. Piense en la persona que lo abandonó y siga llorando. 14. Pele las cebollas restantes. 15. Corte de la misma manera las cebollas peladas. 16. Piense nuevamente en la persona que lo abandonó. 17. Piense mucho en ella en el abandono. 18. Piense por qué lo abandonó. 19. Déjese llevar por la angustia y probablemente por el duelo porque sabe que nunca volverá con ella. 20. Vuelva a restregarse los ojos, esta vez con las 2 manos. 21. Vuelva a sorber los mocos. 22. Si tiene un pañuelo a mano, suénese la nariz sin dejar de llorar. 23. Si no tiene pañuelo, use una de sus mangas. 24. Deje que las lágrimas fluyan por su cara y permítase algunos hipidos. 25. Ponga la cebolla a freír. 26. Cuando esté lista, agregue puré de tomate, un tomate picado y aderece con sal, pimienta, orégano y otras especies a gusto. 27. No agregue azúcar para que la salsa quede más ácida. Ayuda a llorar. 28. Siga llorando y suénese de nuevo la nariz para evitar el exceso de humedad. 29.
Puede seguir con los hipidos, pero debe cuidar de que las lágrimas no lleguen a la salsa. Si son excesivas, se la pueden arruinar. Más si vienen mezcladas con mocos. En todo caso, es un aderezo más. Caliente agua y ponga a cocinar una pasta. Siga llorando y no olvide los hipidos. 32. Cuando la pasta esté lista, cuélela y súmele la salsa. Pero mejor, deje pasar la pasta para que se convierta en una masa grumosa y repelente, lo que los italianos llaman una pasta scotta. Sirva la pasta con la salsa, vuelva a llorar como un marrano pensando que la pasta pasada se la va a tener que comer a solas por más buena que esté la salsa. Y advertencia final, no tome vino durante el proceso porque el vino ahoga las penas y usted tiene que seguir llorando. Si toma demasiado vino, tal vez deje de llorar. Es porque está en pedo y se olvidó de todo. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este programa. Le deseo lo mejor para la semana que se inicia y espero verlos el próximo lunes de nuevo en Room Service en la Selva Global. Un saludo para todos.